República X, el podcast en donde hablaremos de política y cosas peores. Sean todos bienvenidos, comenzamos. Bienvenidos al episodio número 23 de República X Podcast y el día de hoy nos acompaña la maestra Miriam Cisneros. Maestra Miriam, bienvenida. ¿Cómo se siente el día de hoy? Muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, agradecerle a usted que haya aceptado la invitación de estar aquí para hablar de política y cosas peores. Este es nuestro lema de República X Podcast. La maestra Miriam... primero que nada me gustaría decirles a qué se dedica, qué hace, en qué se especializa. La maestra, si me falta algo usted ahí me dice, ¿eh? Sí, claro. Voy a mencionar de manera así un poco breve y concreta. Tiene licenciatura en Ciencias Políticas por la Universidad Juárez del Estado de Durango, mi alma mater también. Tiene un máster o maestría que se llama Máster Universitario en Geopolítica y Estudios Estratégicos. ¿Estoy bien? Sí. Es profesora de la FADER y CIPOL. Fui. Fue. No me toca. Ok. Oigan, maestros de la FADER, si están escuchando, por favor, y viendo. ¿Es profesora es profesora en el CCH? Soy. Ok. Tiempo Profesora. Ok, perfecto. Del CCH. Es analista política, Uh-huh. Consultor político. Uh-huh. Además domina 4 idiomas: inglés, español, francés, alemán, en diversas categorías. Sí, en diversos niveles. En diversos niveles, es correcto. Algo que me falte, que quiera mencionar, maestra Miriam, este es su espacio, ¿eh? Así que, Muchas gracias. sí, bienvenida. Pues no. ¿No? Con eso ¿Estamos está bien? perfecto. Perfecto. El tema, maestra, el tema de invitarla aquí a República X, que es un podcast en donde hablamos de política, pero la política creo que tiene diversas aristas, o sea, no es nada más la política de los partidos, que lo que creemos muchas veces es eso, ¿no? A mí no me gusta hablar de política y ya porque no le gusta hablar de los partidos, porque está desilusionada, o de los líderes sociales, o del gobernador, o del presidente, o X. Entonces no les gusta a la gente hablar de política, pero de esa política. Sin embargo, pues hay muchas aristas en la política y uno de ellos es la geopolítica, que precisamente mi interés de que usted esté aquí es precisamente porque quiero tomar el tema de algunos conflictos muy sonados, que si bien es cierto hay muchos, tengo entendido hay alrededor de 16 guerras, pero pues nada más se habla de una. Entonces, pero vaya, es importante mencionarlo y sobre todo también que ese tipo de política es de suma importancia, creo yo, y se llama geopolítica. Y para entrar más o menos al tema, nos gustaría que primero, porque el término, de repente también tenemos problemas con los términos, como con el de política, pero geopolítica de manera breve, concisa, o ¿cómo nos podría explicar qué es la geopolítica? Y luego ya entramos a algunos temas que yo le tengo aquí. Sí, claro. Para empezar, para la geopolítica no hay una definición. Es como, Ok. como muchísimos términos, no es demasiado ambiguo. Ajá. Pero, bueno, a ciertos rasgos, pues en sí sería política geográfica. Es Ok. una política, o sea, se analiza la política desde diferentes perspectivas. Ok. Somos como todólogos, pero, o sea, se diversifica la política. Vemos la política desde diferentes ramas para poder comprender todo en su totalidad. Ujú. Entonces, los que somos expertos en geopolítica, no nada más nos enfocamos en cuestiones políticas como tal, ¿no? Sino Ok. nos enfocamos mucho en los temas que están relacionados con la geografía física de un lugar, tanto como sus recursos naturales, que eso es parte muy importante para poder comprender por qué la geopolítica, también relacionados a las cuestiones migratorias, lo del terrorismo, los nacionalismos. Bueno, se abarcan muchos temas, ¿no? También las fronteras, bueno, en sí, en palabras más cortas sería política geográfica. Ok. Pero como te lo comento, no hay una definición establecida. Ok, perfecto. Y acaba de mencionar usted unos temas, y le sigo diciendo usted, va, maestra, es que... Sí, bueno. tú, por favor. Ok, maestra Miriam, le voy a decir.
El 24 de febrero de este año 2022, parece ser que todos nos despertamos con una noticia que empezó a recorrer todo el mundo, literal, todo el mundo. Nos despertamos con esa noticia de la o posible o de la invasión Ujú. que está realizando y que todavía continúa de Rusia en Ucrania. Pero a ver, me gustaría que nos fuéramos un poquito para atrás porque, pues sí, efectivamente los medios de comunicación nos están informando que Rusia, que bombardeó y que está invadiendo otro país y que eso no se puede permitir. Pero a ver, no como excusa, pero también, digamos, hay una guerra de propaganda, Ujú. ¿ya? De los medios rusos y de la propaganda de los medios occidentales, ¿no? O los medios que prácticamente la mayoría de los, hablo en el caso de México, pues yo creo que la mayoría de los medios de comunicación y la información que nos llega es la información del occidente, o sea, de los medios occidentales, ¿me explico? Pero a ver, primero, había un conflicto pasado que surgió por ahí de, bueno, ya es de muchos años, pero en el 2014 hubo como un estallamiento del conflicto Ujú. en el área del Donbass, que es una área que está adentro de Ucrania, conformada por Lugansk y Donetsk, Ujú. en donde ahí se hizo un conflicto. En el 2014 estalló, si no me equivoco, me corrige, o y ahorita que abunde un poquito más, solo es como para introducir. Eh, Se pasa que hasta hubo unos tratados, los tratados de Minsk, ¿no? Minsk 1 y Minsk Minsk 2. 1 y Minsk 2, ajá, en donde aparentemente pues no se respetaron y es cuando Rusia empieza a tomar como ciertas medidas. Ujú. Si bien es cierto, el área del Donbass pues está en frontera con Rusia y efectivamente es muy importante para Rusia, Ujú. tanto como para Rusia como creo que para Ucrania. Sin embargo, la intervención de Estados Unidos en el conflicto allí en el Donbass parece ser que ha sido fuerte la intervención y creo que eso le ha molestado a Rusia porque pues efectivamente desde la creación de la OTAN pues ha venido como que ciertos temas han venido como que a calentarse, ¿no? Porque estamos hablando que Rusia es uno de los países, bueno, es un gran país, es enorme. Territorialmente, en extensión, es enorme. Y pero su frontera está Lituania, Letonia, Estonia, que ya pertenecen a la OTAN. Y luego está Bielorrusia, que ese no pertenece a la OTAN, ese está con Rusia. Pero luego está Ucrania, Y que es, Finlandia. y Finlandia, acá arriba. Entonces, Ucrania es el segundo país más grande de Europa. Ujú. O sea, es totalmente relevante lo que está sucediendo, obviamente, en este momento. Pero me interesa como marcar esas pautas y tratar de que vayamos desmenuzando y tratar de entender de manera más sencilla qué sucede. A ver, había un conflicto 2014, ya había tratados, no se respetaron, hay molestia por parte de unos, por parte de otros, y Rusia toma la determinación de hacer a un lado, digamos, esos acuerdos y ya tomar acción. ¿Me explico? Pero a ver, ¿qué está sucediendo con el conflicto Rusia-Ucrania? Adelante, maestra. Bueno, para empezar, el conflicto de Ucrania no comienza en 2014, comienza muchísimo antes. Y es importante hacer énfasis en la historia, ¿no? Así es. Entonces yo creo que primero voy a empezar por ahí, Excelente. tratando de explicárselos lo mejor posible, ¿no? Y no aburrirlos. Desde el principio, Ucrania nunca fue un país que estuvo autogobernado. Esto es importante aclarar. Se creó, obviamente, los primeros pobladores, pues fueron hace, pues, monolíticos, ¿no? Ya después de eso, ya cuando se empezaron a formar las primeras sociedades, Ucrania estuvo primero estuvo bajo territorio que fue la Rus de Kiev, ¿no? Es importante, aquí sí quiero hacer énfasis antes de continuar todo lo demás, que en el periodo en donde estaba lo que fue el Imperio Romano, el Imperio Romano pues fue uno de los imperios más importantes a nivel mundial. Yo siempre lo digo que gracias a eso es que nosotros tenemos y gracias obviamente a Grecia, ¿no? Que tenemos estos valores occidentales. Y entonces el Imperio Romano era tan grande y que no había este flujo económico, ¿no? Entonces como no había un flujo económico, se tuvo que dividir.
estratégicamente hablando para que no se perdiera por completo. Entonces se divide el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. El primero que cae fue el Imperio de Occidente, que fue cuando ya se destruye, ¿no? Pero el Imperio de Oriente, que tenía su sede en Constantinopla, ese dura como siglos más funcionando, y de hecho ahí es donde se concentraba el mayor conocimiento cultural, o sea, floreció muchísimo. Cuando acá, en el Imperio de Occidente romano, pues ya empezaban en la etapa medieval, ¿no? Hablando así. Sí. Y entonces, en este momento que se divide estos dos imperios, pues obviamente la sede estaba en Constantinopla. La religión que mantuvo fuerte a Constantinopla fue, y al Imperio de Oriente, fue el cristianismo ortodoxo. Ok. Que fue cuando comenzó, ¿no? Entonces, esta religión sirvió para aglutinar este territorio que durante siglos, pues, funcionara. Entonces, ahí, obviamente, dentro de lo que fue el Imperio de Oriente, pues, Ucrania estaba dentro de ahí, ¿no? Okay. Entonces, pasan los años y Ucrania forma parte de la Rus de Kiev, ¿no? La Rus de Kiev significa, en español, la madre de los rusos, ¿no? Es un eje muy importante para la historia de Rusia y para la historia del mundo. Porque Rusia ha sido un imperio durante muchísimos siglos, y no solamente como Unión Soviética, sino como imperio ruso, ¿no? Y es una de las potencias mundiales en la actualidad. Entonces, en ese momento de la Rus de Kiev, se empieza a aglutinar a estos países para hacer ese tipo de rusificación, obviamente, teniendo en cuenta lo que es la iglesia ortodoxa, ¿no? Después de la Rus de Kiev, bueno, dentro de la Rus de Kiev había 3 estados o 3 ciudades que eran las más importantes y que dentro de la Unión Soviética fueron las más importantes, que fue San Petersburgo, Moscú y Kiev. Por eso se considera que Kiev es la madre de todos los rusos, más allá que Moscú y más allá que San Petersburgo, porque de ahí comienza toda la rusificación, ¿no? Y es por eso también que, bueno, Putin y el gobierno de Putin hace énfasis en que es importante, pues, como volver a aglutinar Ucrania a lo que es Rusia, ¿no? Porque pues, es la madre de todo, ¿no? Es como, es importante. Después de eso, Ucrania formó parte de un imperio que tuvo el dominio en Polonia, pero que no solamente formó Polonia, era Lituania, Estonia, Letonia, etc. Entonces, bueno, estuvo bajo ese yugo, ¿no? Ese yugo del poder. Y luego, después de ahí fue cuando no sé si fue antes o después, bueno, pero estuvo bajo el Imperio Austrohúngaro. Okay. Duró bastante tiempo en el Imperio Austrohúngaro, y luego cuando fue la Segunda Guerra Mundial, se hizo parte de la Alemania nazi. Okay. Y luego después de la Alemania nazi dijo, no, ¿sabes qué? Siempre no. Y entonces se independizó un poco. Y después formó parte otra vez de Rusia y de la Unión Soviética. Entonces, realmente Ucrania tiene 30 años o 31 años desde 1991 siendo autogobernado. Bueno, entre paréntesis, claro está. Pero es una nación bastante joven, ¿no? Y el tamaño de Ucrania, que tú lo habías comentado, que es el segundo país más grande de Europa, y Rusia, que es el primero más grande del mundo, Ucrania no siempre tuvo la dimensión territorial como la tiene ahora, porque conforme pasaron los siglos, y especialmente durante los bolcheviques y la Unión Soviética, es cuando Ucrania duplicó o hasta triplicó su territorio geográfico. Okay. ¿Por qué? Pues porque en la Unión Soviética pues el gobierno soviético central pensaban que la tierra era de todos, ¿no? Entonces decían, bueno, entonces, pues si todos somos todo, pues yo te regalo Crimea, yo te regalo otros territorios y al final todos estamos bajo el mismo poderío. Nunca pensaron que iba a caer la Unión Soviética y que Ucrania se iba a quedar con Crimea, por ejemplo, cuando durante casi toda la vida siempre perteneció a Rusia, ¿no? Entonces, sí es importante, creo yo, hacer énfasis en esto. Perfecto. Ya llegando un poco ya más a lo que es la etapa más contemporánea, quiero hacer énfasis en 1991. En 1991 se disuelve la Unión Soviética y ahí es donde se parte el mundo. ¿Por qué? Sí. Porque antes vivíamos en un mundo bipolar. Y a partir de 1991 hasta 2021, 2022 se podría decir, vivíamos bajo un mundo que era unimultipolar. ¿Qué significa? Que Estados Unidos tenía el poderío, ¿no? Era el líder hegemónico global. Digo 2021-2022 porque ahora ya están cambiando el status quo geopolítico. Perfecto. Entonces, en 1991, que se disuelve la Unión Soviética, se disuelve entre varios estados y el más grande lo ostenta Rusia.
la mayor cantidad de los recursos pues, económicos y energéticos y militares y del espacio se concentró en Rusia. Es por eso que, aunque se haya disuelto la Unión Soviética, Rusia sigue estando, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad de la ONU, cuando antes era la URSS, ¿no? Ujú. Él se quedó como que con toda esta influencia, ¿no? Y Ucrania, pues, se convirtió en el segundo país más grande, ¿no? Entonces, en 1991 se firma un tratado entre lo que es Estados Unidos y la Unión Soviética con el presidente en ese entonces, que era Mikhail Gorbachev. En este tratado se decía que la OTAN, que para esto, la OTAN es una alianza de transatlántico del norte que fue formada en la Segunda Guerra Mundial con fines bélicos y militares. Correcto. Y bueno, ahora también funge de manera política para atacar pues a esta influencia rusa, ¿no? Así es. Para pelear contra el bipolarismo. Entonces, el gobierno de Estados Unidos con Mikhail Gorbachev firman este tratado en donde dice, la OTAN no va a expandirse hacia las esferas de influencia rusa. Esto quiere decir que muchos de los países que hoy pertenecen a la OTAN no deberían de estar formando parte de la OTAN, Ujú. como Polonia, Sí. como Rumania, como, bueno, los países bálticos, muchos de ellos que forman Sí. como Estonia, etcétera. Sí, claro. Lituania, Letonia, Así inclusive a lo mejor Macedonia del Norte y Serbia y todos esos países no Sí. forman parte de la OTAN, pero tienen intención, ¿no? Entonces, se supone que la OTAN no debería de haberse, pues, al menos no expandirse tanto. Y bueno, ese ha sido un conflicto a lo largo de los años. De hecho, durante como 10 años o un poco más, no sé exactamente la fecha exacta, ya había expertos, y de hecho ya creo que fue como en 2012 o 2000 por ahí, que Vladimir Putin ya les había dicho de que, oigan, no pueden seguirse expandiendo. Así O sea, es, ya les había dado sí. una advertencia, ¿no? Porque ya están atentando contra mi seguridad nacional Claro. y mis propios intereses. Totalmente. Entonces, bueno, la OTAN y Estados Unidos, pues, se lavaron las manos y este hombre solamente está divagando, ¿no? Y continúa el proceso de expansión de la OTAN. Sí. Inclusive, te digo, hace como 10 años o 15 ya había expertos en el tema que decían que ya iba a llegar el momento en que iba a suceder una situación así, Ujú. porque desde que está en el poder Estados Unidos, 1991, no se tomó en cuenta a Rusia como Ujú. un igual Ok. y lo desestimó Sí. lo que Rusia siempre decía respecto a sus propias fronteras, sus propias su seguridad, sus intereses, y desestimó sus decisiones por completo. Igual a China, ¿no? Bueno, eso es otro caso. Ujú. Ok. Ahorita entramos ahí. Ya. Entonces, bueno, por eso les comento, el conflicto no comienza desde 2014. Así Entonces, Ucrania se convierte en país soberano en 1991, o sea, es muy joven, y a partir de ahí, pues se considera que es un país democrático hablando, ¿no? Ujú. Por lo general, casi todos los gobiernos de Ucrania habían sido prorrusos, pero todo empezó a modificarse entre 2006, 2008 aproximadamente, que fue cuando modificaron la constitución de Ucrania y pusieron en el primer artículo de la constitución de Ucrania Ujú. que su deseo era entrar a la OTAN y a la Unión Sí. Europea, lo cual me parece bastante increíble. O sea, yo ni no lo creo, porque yo no he conocido un país que ponga en su propia constitución, en el Claro, artículo primero, sí. que quieren ser parte de la OTAN y de la Unión Europea. O sea, es una cosa que al final esto también es como, desde 2006, Sí. le estás dando algo para amenazar a tu país vecino, ¿no? Sí es. Diciéndole, oye, y además Ucrania es el cuarto país con mayor arsenal obviamente de armas biológicas, químicas, nucleares, etcétera. Y preparación militar también. Sí, claro, y Exactamente. del espacio y todo. Así Entonces, es. eso también, pues desde 2006 aproximadamente, claro que Rusia ya lo veía viniendo como, Sí. pues, como una amenaza a su propia soberanía. Entonces, bueno, pasa eso. En los primeros años del 2000, obviamente hasta hubieron cambios de gobierno en Ucrania, porque hubo un momento en donde hubo un momento de corrupción, ¿no? Ganó un candidato que era Ujú. prorruso, pero los ciudadanos querían a un proeuropeo. Entonces Sí. hubo una manifestación gigante y bueno, el país se volcó en esa situación, en ese conflicto, como un conflicto civil, ¿no? Sí, sí, sí. Al final derrocaron al prorruso y pusieron al proeuropeo, ¿no? Y fue cuando entonces Ucrania, bueno, también en esa época,
cuando después de que ya había decidido anexarse la Unión Europea y a la OTAN, que por cierto, el hecho de que digan en las noticias de que, oh, sí, se va a anexar a la Unión Europea, bueno, puede que sí, puede que no, pero el proceso de anexión dura muchísimos años, o sea, puede durar más de 10 años, porque es un proceso muy largo en el cual los países tienen que hacer modificaciones en su propia legislación. Sí, No es de que totalmente. hoy firmo y mañana ya soy parte de la Unión Europea. Solamente es el deseo de querer ingresar. Se tiene que hacer un ajuste a nivel interno del país. Entonces, después en eso, cuando ya llega, existe lo que es el Euromaidan, que es cuando entonces Ucrania sale, ¿no? Fue un punto muy, muy importante en la historia Sí. de Ucrania. Sale de lo que fue el anexo a la Unión Europea o la OTAN. Y bueno, obviamente para los proeuropeos, pues eso también vino a conflictuarles, ¿no? Y llegando obviamente a lo que es 2014, que es cuando el conflicto de Donbass. Y aquí quiero hacer muchísimo énfasis. Ucrania es un país geopolíticamente muy importante por varias cosas. Uno, pues por su territorio, ¿no? Es uno de los países más grandes del mundo. Dos, por su situación geográfica, porque se encuentra cerca del Mar Negro. Tiene salida. Sí. Y Crimea, que como ya les había dicho, Crimea era casi toda la vida fue territorio de Rusia. Ahí, pues, es la última, las únicas dos bases militares que tiene Rusia fuera de Rusia. Y Estados Unidos tiene bases militares, pues, por todo el mundo. Entonces, por eso también está la situación de que lo quiso anexar porque son las últimas dos que le quedaban, ¿no? Entonces, es un eje muy importante. Y fue súper importante también dentro de la Unión Soviética. Entonces, acuérdense que antes de 1991, Ucrania era parte de la Unión Soviética, por lo tanto, la cultura la comparte mucho con los rusos. Claro. O sea, es como si fuesen hermanos. Hablan el mismo idioma. Sí. Muchos de ellos. De hecho, el ruso es la segunda lengua más hablada dentro de Ucrania y el primero, bueno, oficialmente es el ucraniano, aunque déjenme decirles que el ucraniano es un dialecto del ruso, con palabras, pues, del polaco, del esloveno, o sea, de todas esas regiones. Pero les digo, sigue siendo un dialecto. Entonces, comparten hasta la misma sopa típica que es el borscht, que es del repollo rojo, que es la misma en Rusia y en Ucrania. Y la cultura es similar. Y la mayoría de los ucranianos tienen familiares en Rusia y los rusos tienen familiares en Ucrania. O sea, Sí. comparten lo mismo. Sí. Entonces, 1991 es cuando se independiza Ucrania. Y sí, claro, es un país nuevo. Sin embargo, más allá de eso, o sea, la mayoría de los que ahorita viven actualmente en Ucrania, todos tuvieron un abuelo, un padre, un bisabuelo, que fueron de parte de la Unión Soviética. Así es. Entonces, hay una influencia muy importante de la Unión Soviética en Ucrania. Y de la parte del este, que es la que colinda con Rusia, que es donde ahorita se concentran los conflictos, principalmente en la zona de Donbass, Donetsk y Lugansk, Mariupol, por ejemplo, y Sebastopol, que es donde está Crimea. En esa parte es donde más hay gente rusoparlante y que esté a favor de la cultura rusa por obvias razones, Así pues es. porque colinda con Rusia. Es lo mismo como México con Estados Unidos, ¿no? Mientras más al norte, más nos parecemos. Así es. Entonces, colindan y es donde ellos, pues, ¿cuántos años no fueron parte de la Unión Soviética? Que yo comprendo por qué ellos se sientan parte de Rusia. Claro. Y a pesar de que a lo mejor el referéndum fue legítimo, que no está oficialmente entre las Naciones Unidas y la comunidad internacional, no está apoyado, no. Sin embargo, dentro de esas regiones, pues, para ellos es legítimo, ¿no? Así Porque es. al final la gente votó y se entiende, al final vivieron bajo mucho tiempo bajo el yugo de la Unión Soviética, ¿no? Aunque tampoco puedo decir que sea tan democrático la situación del referéndum que se hizo en esas partes. Sí, Porque, de hecho fue como una queja, ¿no? De Vladimir de decir, a ver, ese referéndum fue apoyado y fue, incitado por Occidente, ¿no? Para beneficiar al Occidente y precisamente empezar como que a tomar Ucrania. O sea, el conflicto precisamente viene de atrás. Pero, por decir, hay datos muy importantes porque también se duele, Vladimir, de que hay pronazis en Ucrania. Y es importante porque posiblemente pueda ser cierto, de acuerdo a que en la Segunda Guerra Mundial, pues claro, estuvieron apoyando a la guerra del señor del bigotito, ¿no? Sí, claro. Entonces, pero a ver, ok, ahí ya están peleados, digámoslo así, empiezan a suceder cosas que no habíamos visto, digamos, en
en varios años tal vez, o a la magnitud, o no sé si realmente es el impacto mediático que se está generando, porque como ya mencionamos, pues hay una guerra de propaganda rusa y hay una guerra de propaganda occidental, que inclusive muchas personas especialistas en la materia hablan de que precisamente esta ya es una guerra y posiblemente es el inicio de la del tercer conflicto mundial y que simplemente pues no ha habido como que las detonaciones grandes de los demás países aliados y demás por ciertos acuerdos, como en el caso de la OTAN, que precisamente entiendo que Ucrania quería entrar a la OTAN porque quería el apoyo pues de la OTAN, porque en su artículo 5 de sus estatutos, de su mandato, que 5 y 6. el 5 y 6 establecen que prácticamente que si le pegan a uno, pues le pegan a todos, ¿no? Sí, Y claro. entonces si le pegan a uno de la OTAN, pues la OTAN va a responder con toda la fuerza. Entonces, ¿qué sucedió en ese momento cuando de repente Zelensky, que es importante mencionar también cómo llega al poder Zelensky, ¿no? A ver, me gustaría que nos platicara porque pues es un comediante el señor y entiendo, porque estuve leyendo por ahí un libro de 1971 que me encontré así bien raro por ahí en un lugar donde vendían libros así, de esos que la gente ahí, yo creo me costó como 20 pesos, algo así. Y lo estaba leyendo y se llama Rusia, la nueva cara de Rusia, pero de 1971. Entiendo, todavía existía la Unión Soviética y ya se hablaba de la nueva cara de Rusia, en donde ya había mucho intervencionismo para la occidentalización de los países que inclusive conformaban la Unión Soviética. Y ahí también ya aparece la figura de China, muy importante y poderosa porque querían el dominio, ahí hablan del dominio de China hacia el comunismo, que hay que recordar que en la URSS también había un comunismo ruso, pero acá había un comunismo chino, que no eran, digamos, iguales, pero era comunismo. Y ahí ya marcaban un dato muy importante de que China quería el dominio del comunismo del mundo. Y decían, ahí en esa misma frase dice el autor, dice, y del dominar el comunismo en el mundo a dominar el mundo es un paso. O sea que ya marcaban a China también como una gran potencia para que buscaba dominar el mundo, ¿no? Que yo creo que parte de lo que está sucediendo, pues, parte de ahí, de quién va a tener el orden del mundo y de lo que mucho se habla del un nuevo orden mundial, ¿no? Pero a ver, regresemos un poquito. En el caso de la propaganda rusa, que tenemos información de Occidente, y pues de repente chocamos con las informaciones. A mí me interesa mucho lo que usted dice porque son datos históricos, o sea, no son datos propagandísticos, son datos históricos y que es importante que partamos de ahí. También se habla de que en Ucrania la amenaza de los laboratorios biológicos, que son alrededor de 30, estaban diciendo. Entonces, también Putin ya dice, oigan, ¿qué onda con eso? O sea, a ver, ¿qué está pasando, no? Pero a ver, digamos, ¿cómo llega el presidente de Ucrania a ser presidente de una nación como Ucrania? Vaya, ¿qué sucedió? Está en camino, ha funcionado la occidentalización, como se decía ya desde hace muchos años, sí, o qué sucedió ahí en Ucrania y cómo llega al poder Zelensky. Bueno, Zelensky es un cómico y actor toda su vida, aunque él tiene una licenciatura en Derecho, igual que Putin. Nunca la ejerció. Él se dedicó a hacer reír a la gente, ¿no? Entonces, él creó, bueno, no lo creó, pero pues sí produjo y fue actor de una serie de televisión en la cual él actuaba como el presidente de Ucrania. Entonces, a la gente de allá al final le parecía bastante gracioso y se sentían bastante identificados. Y fue cuando, pues, desde su perspectiva dijo, pues, me voy a lanzar como candidato. O sea, tengo muy buena aceptación por los ciudadanos y las ciudadanas y me voy a lanzar como candidato, ¿no? Y gana. Sí. Entonces,
Claro, obviamente desde la perspectiva rusa, pues dicen que es un vil payaso, Claro, pues. que no es un político y mucho Pues, menos un líder, ¿no? Pero pues desde el punto de vista ucraniano, pues ha sido el candidato más votado en la historia de sí. Ucrania. Bueno, a ver, que también es muy joven, ¿no? Pero pues fue elegido democráticamente y Ujú. legitimado, que eso es Sí. importante. Entonces, de haber sido un actor, ahora se ha convertido casi en el líder que resurge, ¿no? En este santo. Sí. Porque ya es como que lo tienen demasiado Idealizado. idealizado, Ajá. exacto. O sea, como este hombre que nos va a salvar, ¿no? Sí, claro. De los malos. Y se ha convertido en una figura muy importante para Ucrania y para el resto de Occidente también. Así es. Sí, porque antes de que estallara el conflicto, Vladimir gozaba de una popularidad increíble en el mundo. Sí, O sea, claro. en el mundo entero. Y pareciera que después de lo que hizo, que creo también que tal vez ha cometido ciertos errores, o a lo mejor no errores, sino hay cosas que no visualizó, Ujú. que pudiesen escalar. Me parece que creo que sentía que iba a ser más fácil de lo que está sucediendo, o sea, y, y, y digamos, su popularidad se desploma, pero ahora nace un Zelensky, que también no lo plantean como un salvador, pero pues también hay que ver la parte donde Zelensky de repente le dijo a Estados Unidos, oye, me estás dejando solo, mano, dice, estoy solo. Y pues Estados Unidos decía, espérame, o sea, yo cuando sucedió eso, la verdad es que sí me daba como temorcillo, o sea, como miedillo, porque decía, híjole, ¿no? O sea, porque por decir, si hablamos de Biden, que los intereses que representa muchos intereses de guerra, yo decía, vaya, posiblemente en una locura, y luego como el señor pues, ya está grande, no sé, dije, en un momento de inestabilidad, pues pican los botones rojos y adiós, ¿no? Y se desata todo esto, pero la verdad es que me sorprendió la forma en que empezaron a actuar, que me parece que es en el aspecto de cómo manejar el tema geopolítico o la política o la estrategia, porque pues también me parece de cierta manera como que utilizaron a Ucrania y está siendo utilizada para intereses de ellos mismos, ¿no? Pero, a ver, Zelensky es el salvador, es el gran líder. Yo no creo que ningún presidente es el salvador de ninguna nación. Excelente. Así de... Bueno, vamos a pasar a las sanciones. Después de esto... Espera. Ok. Me gustaría decir algo antes de esto, que la cuestión geográfica, que eso es yo creo que lo Adelante. más importante. Sí. Porque es importante saber esto ya para poder comprender por qué la situación de Ucrania que se vive ahí. Ucrania, además de ser uno de los países más grandes del mundo, es considerado el país más fértil del mundo. El más fértil. 2/3 partes de su territorio tienen las tierras que, no recuerdo por qué está en un nombre ruso ucraniano, negras, que estas tierras pueden más o menos alimentar más de casi 700 millones de personas. O sea, es una importantísima fábrica de alimentos para la gente. Sí. O sea, es el segundo exportador más importante de girasol y de aceite de girasol. Es uno de los más importantes exportadores junto con Rusia y Bielorrusia de fertilizantes a nivel mundial. Estos tres concentran el monopolio. Y luego también es uno de los más importantes, o sea, entre los 10, porque realmente no me acuerdo así exacto, ¿no? Sí. Pero, o sea, entre los 10 lugares a nivel mundial está también en la fabricación de trigo, de cebada, también de cuestiones para las bombas nucleares. Sí, Es el totalmente. segundo país, no, el cuarto país a nivel mundial con el mayor número de, pues de gas natural para la creación de gasoductos. Entonces, su punto estratégico es muy importante. Y te digo, tiene muchísimos elementos, no solamente químicos, sino minerales, que se crean ahí, que son importantes para la industria armamentística, tecnológica y militar. Ok. Y de ahí sobresalen muchas, o sea, toda la tecnología nueva que se requiere, o sea, muchos de los semiconductores, los elementos se concentran ahí. Y te digo, la mayoría de los alimentos, y digo la mayoría, porque también se concentran ahí, es el número uno,
la número 1 fábrica de toda Europa. Wow. Y Wow. eso y también te digo, de gas y de petróleo. Sí. Entonces, eso sí es importante hacer énfasis porque de ahí yo creo que más allá de la historia y más allá de las situaciones que se puede decir, de los conflictos a lo mejor de raza, se puede decir, ¿no? O culturales, yo creo que todo se concentra en una guerra de recursos naturales. Ok. Y voy a hacer Importante. énfasis en esto porque, de hecho, hoy salió la noticia en The Washington Post que dice Sí. que el hijo de Joe Biden, desde 2014, él ya tenía una campaña de gas dentro de Ucrania. Y hay que recordar también que por Sí. ahí pasa uno de los gasoductos más importantes del mundo, que es el que pasa oficialmente obviamente por Europa, que es el Nord Stream 1. Así es. Y luego por arriba, por el norte de Alemania, quieren crear el Nord Stream 2. Dos, Entonces, ajá. si se creara el Nord Stream 2, o sea, lo que quiere Rusia es aislar completamente Ucrania. ¿Por qué? Porque Ucrania, gracias a que está en un punto geopolítico donde el gas de Rusia tiene que pasar sí o sí por Ujú. Ucrania. Y la Unión Europea y los países de la no Unión Europea en sí de Europa tienen una codependencia hacia el gas y el petróleo de Rusia. Sí. Porque ellos no tienen estos elementos y dependen de ellos para su subsistencia. Entonces, Ucrania, como tienen que pasar sí o sí por Ucrania, o sea, el gas ruso por Ucrania se ha beneficiado mucho cobrando millones de dólares solamente para que pase por sus gasoductos hacia Europa. Entonces, lo que fue la construcción de Nord Stream 1 y Nord Stream 2 por el norte, Sí. lo que ha tratado de hacer Ucrania también es como aislar a Ucrania. Al final, Rusia se beneficia porque no tiene que estarle pagando tantos millones de dólares a Ucrania y iría directamente desde San Petersburgo hacia lo que sería Dinamarca y Alemania. Entonces, Ujú. aquí también el conflicto, que yo creo que es lo más importante que hay que abarcar y hacer énfasis en la guerra por los recursos naturales, porque al final Sí. esta es una guerra geopolítica en la cual todos están queriendo comer el pastel. Europa por una parte, Estados Unidos por otra parte, China por otra parte, porque ojo, China Sí. alquiló, no sé, no recuerdo muy bien, pero no sé cuántos kilómetros de tierra fértil, porque no tiene para alimentar a su gente. Así es. Entonces, Son demasiados. Claro, y por eso lo vemos ahorita, vemos el impacto del incremento del gas, de la electricidad, de los alimentos, por eso mismo, que eso yo creo que es, te digo, lo más importante. Cómo el país es tan rico que yo creo que es uno de los países más ricos del mundo. Así te lo pongo. Ok. Interesantísimo e importante porque, pues si es así, y sobre todo como lo marca usted, ¿no? Es una guerra por recursos naturales. Ujú. O sea, y lo van a empezar a escuchar en las redes sociales, en medios de comunicación, que posiblemente viene una crisis de hambre. Ujú. Y me salta mucho el dato que me acaba de dar, ¿no? O sea... Sí, claro, porque de hecho, en Europa, los estantes de los supermercados ya se están quedando sin productos. Ya no pueden comprar ni aceite de oliva, ni aceite de girasol, ni nada. O sea, de verdad están en escasez. En México todavía no se ve tan fuerte, porque No. gracias a Dios México tiene muchísimo, o sea, nosotros producimos mucho, ¿no? Sí. Pero también exportamos mucho. Pero también se va a ver el impacto y tiene relación de que vaya a haber una hambruna, porque la gente no va a tener no va a poder ser accesible. Accesible. Ajá. No va a Sí. poder acceder. Sí, exacto. Ujú. Lo burlas. Sí. No va a poder acceder a comprar los insumos porque el precio de la luz, el precio de la gasolina, el precio del gas y los alimentos son muy caros. Inclusive te digo, va a haber esta hambruna. ¿Por qué? Porque la mayoría de los países de Occidente sancionaron a Rusia, ¿no? Sí. Y los fertilizantes se requieren para que se cosechen y se siembren Sí. las vegetales y todas las verduras. Y si no permiten que se importe estos fertilizantes, no vas a tener la misma cantidad de cosechas. Ujú. Que ojo que aquí quiero hacer un énfasis también en que Estados Unidos sí sancionó a Rusia de todo, pero Ujú. hizo un énfasis, un asterisco en Sí. los fertilizantes, lo cual me parece muy hipócrita. ¿No? Totalmente de acuerdo, ¿no? Y viceversa, ¿no? Que Rusia también
empezó a hacer como acciones, pero no quita el gas no, a Alemania, sobre todo, que es uno de Claro. los que dependen más, tengo entendido, ¿no? No, Alemania, Eslovenia, Ajá, Italia, o sea, casi todos los de Europa del Este, sí, o sea, dependen en un 60 o sí, 70% del gas ruso. así Y es. claro, esto para Estados Unidos es un negocio redondo. ¿Por qué? Yo te sanciono a Rusia, ustedes como la Unión Europea Ujú, ya no pueden importar tanto gas. No, no significa que no vayan a importar, pero ya no van a importar la misma cantidad de gas. ujú, Entonces, es un negocio redondo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos con su fracking lo que hace es mandar buques con el gas y con el petróleo hacia la Unión Europea, lo cual a la Unión Europea le sale muchísimo más caro. O sea, sí, yo siempre sí. siempre he estado a favor de que la Unión Europea tiene que tener amistad con Rusia por su cercanía Claro, y por la dependencia que hay de los sí. recursos energéticos en lugar de estarse peleando con Rusia, ¿no? Ujú, Porque le sale muchísimo más caro, obviamente, transportar todos esos productos desde Estados Unidos. ¿Y quién sufre? La gente. sí. Porque está carísimo el gas, está carísimo el petróleo, la luz, etcétera, ¿no? Y no hay para alimentar a la gente. Entonces, hay también la situación, ¿no? Ok. Digamos, Rusia entonces sigue mandando el gas Sí, porque de veras, tengo entendido, los mete en una crisis increíble. ¿Me sí. explico? Pero ok. Estados Unidos, tengo entendido, le dice a Rusia, ¿sabes qué? Conmigo, tu gas ya no lo quiero, o no, no recuerdo si fue el gas o el petróleo, que le dice ella, no, el petróleo, que le dice, ¿sabes qué? Tu petróleo ya no lo queremos, ¿verdad? Y en ese momento, para empezar, días antes había habido, como contexto, había habido una reunión en la ONU, una votación de los países que conforman la ONU, en donde era como para señalar que estaba mal o que se detuviera la guerra que tenía, o los ataques que tenía Rusia con Ucrania. En la votación, 141 países votaron a favor de que le dijeran a Rusia que se detenga, incluido México. 5 países en contra, obviamente estaba la Federación Rusa, y pues así importantes, la India y Bielorrusia, y de los dos no me acuerdo, la verdad. Y 35 países en abstención. Entre los que llama muchísimo la atención, pues fue, perdón, de los que 5 que dijeron que sí, si no me equivoco, estaba Venezuela. Y de los 35 que se abstuvieron, uno de los más importantes pues fue China. O sea, Ujú. China se mantuvo en medio. Pero a ver, Venezuela dice, se va con Rusia, sí, en esa votación. Días después, a Ujú. los días, sale Biden de la mano, casi de ahí abrazándose con Maduro, precisamente pensando o platicando el tema del posible levantamiento de las sanciones, incluidas el tema de pues el petróleo, porque hay que recordar que Venezuela es el país, si no me equivoco, con mayores reservas Ujú. petroleras en el mundo. Si estoy bien, o de Latinoamérica, cuando menos. Del mundo. Del mundo, ¿verdad? Ujú. Entonces, a ver, que yo también diría, ay, hijo de mi vida, eso también es muy hipócrita, ¿no? O sea, o sea, ¿qué está sucediendo, no? Entonces, pero a ver, vaya, para poder tratar de entender más allá, porque todavía no hablamos específicamente de México, que es un aporte muy importante que quiero tocar, ¿no? Porque sí estamos viendo todas las aristas de Europa, a lo mejor de China, de Rusia, bla, 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 del occidente, de la OTAN, pero México, México. Y hay un dato que ahorita yo quiero platicar con usted, a ver qué piensa. Pero a ver, este, vaya, Biden se está preparando para precisamente el tema del petróleo y posiblemente el gas, porque se puede meter también en una crisis Estados Unidos, ¿no? Y mucha gente a lo mejor pensaría que tendría que voltear a México, ¿no? Para cubrir como que esas partes de, esas faltas de petróleo que, que, bueno, ahorita entramos en ese tema. Pero a ver, mm, ya en la votación, pues digamos, fue como, también como, nada más como protocolaria, porque pues 141 países dijeron que se tuviera, pero no se detuvo. Siguen los ataques. em, Sigue la estrategia de Putin. Inclusive ha mencionado que viene una segunda etapa así fuerte. Em, Quiere
no se piensa detener, digámoslo así. Inclusive se está preparando y si no me equivoco, la última noticia que vi, a reserva de verificarla, fue que a partir de mañana ya no va, quien quiera gas, ya no lo va a poder comprar en dólares, Ujú. sino va a tener que ser En rublos. en rublos, Ujú. la moneda de Rusia, ¿no? Ujú. Sucedió algo similar en China Ujú. con India, Ujú. que se habla por ahí de la posible creación del petroyuan, ¿no? Ujú. Algo así. A ver, hay algunos analistas que hablan de que posiblemente viene la desglobalización, viene una desglobalización. Lo que antes era como globalistas y había una pelea contra nacionalistas. ¿Será posiblemente que efectivamente se esté promoviendo inclusive por parte de Estados Unidos porque tiene un actuar como diferente y propiciar precisamente la desglobalización como una estrategia? Yo la verdad es que yo no creo que Estados Unidos tenga una estrategia diferente. ¿Ok? Biden tiene exactamente la misma estrategia que manejaba Donald Trump. La misma. Ok. Lo único diferente es que Donald Trump era bastante histriónico y era, pues le encantaba andar en los medios, ¿no? O sea, pero él era bastante, ¿qué te puedo decir? Bastante transparente. Que eso era algo que chocaba a la gente y que no le gustaba porque él decía las cosas como era, ¿no? Y Biden, en diferente, lo que hace es que hace exactamente la misma estrategia de Donald Trump, pero lo hace de una forma más, no tan a cara al público. Ok. Como de cara al público doy una cara sonriente, pero de atrás sigo teniendo el mismo actuar. Ujú. Y por eso te digo, la estrategia sigue siendo la misma, que es la contención hacia China, que realmente como ellos mismos dijeron hace poco, cuando fue hace como 2 semanas, hubo una se reunión en el Congreso de Estados Unidos y Biden dijo, es que la verdadera guerra es contra China. Ujú. Tenemos que hacer como lo de Make America Great Again. Sí. Lo dijo exactamente igual, pero con otras palabras. Ok. Entonces, la estrategia que tiene a nivel, te digo, a nivel internacional es exactamente la misma. Y tú al principio habías comentado, bueno, que tú decías que ellos habían actuado de una manera diferente en torno a lo de Ucrania. Ujú. Y yo considero que no. De hecho, es lo Ok. que se predecía que iba a ser Estados Unidos. Porque hay especialistas, y de hecho yo también concuerdo con ellos, que dicen que ahorita estamos viviendo ya la Tercera Guerra Mundial y que de hecho comenzó el 24 de febrero. Y voy a hacer otra aclaración aquí. Se invadió el 24 de febrero por 2 cosas. Una, porque el 23 de febrero es el día como de la patria rusa, una Sí. cosa así, que es como el día más importante, de los días más importantes de Rusia, ¿no? Del país. Y al día siguiente, pues se invadió. O sea, tiene correlación. Claro. Y la segunda, ya se tenía previsto que se iba a invadir entre febrero y marzo. Porque entre febrero y marzo ya las condiciones climáticas le permitían al ejército ruso Ujú. poder trasladarse desde Rusia a Ucrania. Porque, pues, quienes no saben o recordarles, el territorio de Rusia y Ucrania son muy gélidos. O sea, están congelados y con Congelados. nieve. Es Ujú. imposible. Y de hecho, gracias a estas condiciones climatológicas fue que Hitler no pudo, no pudo, Exactamente. pues, conquistar Rusia, ¿no? Entonces, se tenía previsto que fuera entre febrero y marzo porque las condiciones lo permiten, ya empieza como un poco a deshielarse la situación, empieza a hacer un poco más de calor. Y también se tiene previsto que este conflicto dura aproximadamente de 4 o 6 meses. ¿Por qué? Pues porque viene otra vez el frío. Es imposible tener al ejército muriéndose de frío con menos 30 grados centígrados. O sea, sería ¿cómo te puedo decir? Un suicidio político para ambos lados. Claro. Entonces, ya se considera que estamos hablando de una tercera guerra mundial desde el 24 de marzo. ¿Por qué? Estados Unidos ha hecho el mismísimo actuar que hizo en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Ok. Estados Unidos en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial mandó arsenal, mandó armas a las guerras y no entró a las 2 guerras mundiales hasta como después de 2 años. Pero sí se mantuvo en ese, Sí. o sea, abiertamente él estaba en una postura. Ujú. Y es por eso también que se dice que estamos en una tercera guerra mundial. No estamos hablando de una guerra nuclear. Es Que correcto. todo el mundo cree que la tercera guerra mundial va a ser nuclear. Pero una guerra mundial ya se ve
Porque a diferencia de otros conflictos como la guerra de Afganistán o la de Yemen o etcétera, esas guerras sí había gente que los apoyaban y que les mandaban armamento, pero era por debajo del agua. No lo hacían abiertamente. Y en este caso, la mayoría de los países de Europa y muchos países de América, y ellos ya lo dijeron abiertamente que son pro-Ucrania, lo cual ya están dando una postura. Y otros países, pues, pro-Rusia. Pero no porque no vayan a entrar en territorio, porque, bueno, eso también lo tiene que ver con la OTAN, ¿no? De que no pueden mandar militares de la OTAN a Ucrania, pero ya están en la guerra porque están mandando armamento, que es exactamente lo mismo. O sea, estás financiando una guerra. Así es. Y lo que yo les voy a decir también aquí, la guerra es un negocio. Y aquí el que gana primero es la industria armamentística, primero, de Estados Unidos, que la semana pasada vi una noticia que decía que ha aumentado en un 30% en la bolsa de valores de Estados Unidos. O sea, es el que ha salido más ganón. Y Francia en segundo lugar, que ya se encuentra en la segunda posición, quitándole el lugar a China de venta de armamento. O sea, obviamente, porque de hecho la industria armamentística en Estados Unidos es el lobby más importante de los Estados Unidos. O sea, eso sí es, y ellos son los que han estado como presionando a Estados Unidos para que expandan la OTAN. Entonces, mandan este armamento. No entran de manera, pues, directa, pero lo están financiando. Claro. Y al final este financiamiento no va a salir gratis, porque quieras o no, todo se paga. Y Ucrania lo va a tener que pagar sí o sí, de alguna u otra forma. Exactamente. Y también aquí quiero aclarar algo. Ucrania es uno de los países yo creo, más pobres de Europa y que vive de la ayuda humanitaria. A pesar de que es uno de los países más ricos, hablando en recursos naturales, es uno de los países más pobres de Europa. Y te digo, vive de la ayuda humanitaria porque la mayoría de sus gobiernos han sido muy corruptos. De hecho, creo que hace 2 años estuvo como en el 8º lugar entre los más corruptos. Y tiene una inflación ahorita en este año de 8.5. Bueno, normal, como la que tenemos casi todos. Pero sí sufrió mucho y ha sufrido mucho. Y te digo, la ayuda humanitaria tanto del Banco Mundial, del Fondo Internacional, del USAID, que es de la ayuda de Estados Unidos, de la Unión Europea, de China y obviamente de Rusia. Muy importante aclarar. Sí, totalmente. Entonces, yo creo que Estados Unidos está haciendo lo mismo que ya se tenía previsto y que ya había hecho durante mucho tiempo. No porque no mande ahorita militares a la lucha, no significa que no esté ya dentro de una guerra. Y te digo, la guerra ya está asentada. Solamente, a lo mejor en 1 año o en 2 vamos a ver que se intensifica más o a lo mejor se llega a una negociación, ¿no? Sí. Pero yo no creo, la verdad, que en los próximos meses vaya a haber una solución. Bandera blanca. No, la verdad es que no, porque, y ahorita si quieres hablamos de las sanciones, como habías comentado, porque Rusia no se va a ir con las manos vacías. Claro. Ningún país va a querer perder. O sea, si tú vas a un país a invadir, que ojo, ante el derecho internacional esto sí es una invasión, porque de hecho hay como 8 tratados y resoluciones que Rusia sí, pues, no los cumplió. Y sí es considerado una invasión a nivel de la comunidad internacional y del derecho internacional público. Para Rusia es simplemente un despliegue militar especial. Y ese también lo maneja China. Sí, claro. En la narrativa, ¿no? Entonces, pues te digo, o sea, sí es importante también que conozcan esto, ¿no? Porque Rusia no se va a querer ir con las manos vacías. O sea, a lo mejor ahorita están habiendo un cambio de estrategia, porque sí es importante volver a reagrupar las fuerzas, que hubo muchos aciertos y hubo muchos errores, pero Rusia no se va a ir. De eso tenlo por seguro y yo estoy seguro. No se va a ir con las manos vacías. Y Rusia no se va a ir hasta que no tenga un gobierno prorruso y que esté bajo las condiciones que Rusia está implorando. ¿Una de las negociaciones pudiese ser entregar el Donbass? Sí, claro. Ok. De hecho, es una de las negociaciones que se tienen. Sí. Que se han estado haciendo negociaciones en Estambul, en Turquía, porque primero fueron en Bielorrusia y luego querían que fueran en Moscú y bueno, no se pusieron de acuerdo y al final son en Estambul. Y sí, claro, ahí ha solicitado Rusia que la zona del Donbass sea ya oficialmente declarada parte de como una república aparte para después poderla anexar a Rusia.
Pero Ucrania dijo, no te voy a dar eso. Y lo mismo pasó en el Minsk 1 y Minsk 2. No te voy a dar eso porque Ucrania Ucrania es lo que es y se va a mantener. O sea, no te lo voy a dar. Ujú. Y por obvias razones, pues también hay un conflicto, ¿no? Mientras que Rusia quiere ese territorio, Ucrania no está dispuesto a cederlo. Así es. Es correcto. Y es cuando pide ayuda de papá. El Sí. papá de Estados Unidos. Papá. Pero, a ver, dijo ahorita un término pro-Ucrania. A ver, pasó alguna situación aquí en México en donde la embajada de Ucrania en México primero le pidió a México que se manifestara a favor, o sea, así, pro-Ucrania, ¿no? Y segundo, le pidió armamento. Ujú. Yo la verdad es que no entiendo, o sea, muchas cosas, pero ¿por qué pedirle armamento a México? ¿Cómo? ¿Qué significa? Primero, ¿qué significa esa acción? O sea, ¿por qué la embajada se preocupa tanto en que México se manifieste como pro-ucraniano? Y segundo, como pedirle armas cuando digo, supongo o quiero pensar, no sé, a lo mejor sí tenemos un gran armamento que pueda servirles, no lo sé, pero a ver, ¿con qué intenciones pasó eso? Pues curiosamente México tiene uno de los ejércitos más importantes de América Latina. No es como que estemos tan peor como dijeran muchos. Ok. Es uno de los más importantes. Y tenemos, o sea, bueno, tenemos muchísimos aviones y muchísima, ¿cómo te puedo decir? Dividido, ¿no? O sea, no es Sí. como, igual hay muchísimo personal dentro de aquí de México Sí, que eso es militar. O sea, totalmente. es muy importante a nivel internacional la ayuda de México, porque te digo, a nivel América Latina es uno de los más importantes. Brasil todavía es muchísimo más, pero México también. Y además, políticamente hablando, México Sí. pues también es importante por ser vecino de Estados Unidos. No, claro, totalmente. Es la entrada hacia el país vecino. Sí, Y totalmente. claro, y luego hay otra. Sale una noticia, de hecho, no sé si fue esta semana o la pasada, porque Ajá. te lo juro que debe haber tantas, Sí. que decía que Estados Unidos había dicho que México tenía la mayor cantidad de espías rusos Sí. en el mundo, ¿no? Entonces México obviamente dijo, ¿no? De que nosotros somos un país soberano y pues casi dijo que le daba igual, ¿no? Sí. Que él no iba a cerrar el país para los rusos y que se iba a mantener neutro. Y que en cierta parte, fíjate que yo sí se lo aplaudo al gobierno de México. Hay muchas cosas que no estoy a favor. Ujú. Yo trato de ser bastante neutra Sí. como analista, ¿no? Sí, es correcto. Pero eso sí se lo aplaudo, porque, bueno, antes de esto, México tiene lo que es la doctrina Estrada. Es correcto. Que significa que la doctrina Estrada es que México a lo largo de los años se va a mantener neutra en los conflictos y siempre se va a mantener abierto hacia la entrada de refugiados. No va a tomar partido de ninguno o de otro, y eso se vio durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Así es. Entonces, y están a favor también de que pues, los mismos pueblos pues se puedan autoproclamar, ¿no? Ujú. Que ellos mismos puedan tomar las riendas de su propio destino. Así es. Y que es algo que también el presidente de México está abordando mucho en eso. Sí, y la solución de los conflictos a través del diálogo. Claro, Así exacto. Que, por cierto, mucho de esto que se está hablando de la ley de Estrada, bueno, en la cuestión de que los pueblos pueden autodecidir por su propio... Ajá. Está inscrito en el consenso de Shanghái, que es como lo contrario Ok. a la filosofía de Estados Unidos. Sí. Entonces, una cosa bastante extraña por ahí. Sí. Y te digo, de que México apoyo o no, yo creo que, mira, primero por la ley, por la doctrina Estrada no lo va a hacer. Sería la primera vez en la historia de México que lo haría, Sí. lo cual no creo que le sea beneficioso. Segundo, hablando de cuestiones económicas y de turismo, o sea, es que de hecho Rusia está entre los 10 primeros que mayor entrada de turismo ruso tenemos en México, pero Ok. no turismo ruso de clase normal, clase media, sino de multimillonarios. Los multimillonarios se están asentando en las costas de Baja California Norte y Baja California Sur. Se están yendo a vivir ahí, construyendo sus casas. Y es una derrama económica muy importante Sí. como México, tan importante como lo son las remesas. Así es. Y es por eso también que México no se cerró al turismo dentro de la pandemia. Y para México es importante no cerrarse a Rusia, porque al final Rusia es México es un importante destino de vacacionar de
de Rusia, pero también por las relaciones que hemos tenido a lo largo de los años Ujú. y pues también por la importancia de sus recursos estratégicos. México sí tenemos petróleo, sí tenemos recursos, pero te lo digo, no tenemos fertilizantes Ok. y no tenemos otros Ok. recursos, Ok. que también eso es importante de ahondar, ¿no? Sí, y me parece también, coincido perfectamente con usted en que no sé si en este momento tuviésemos otro presidente, no sé si las cosas estarían caminando diferente. Y lo digo de esta manera. Me parece que el presidente actual sí tiene una visión de geopolítica muy diferente Sí. a otros y que precisamente hay puntos que me parecen acertados. Sí. ¿Me explico? Y por decir, en el caso de México, a ver, un conflicto que está en Rusia, viejo, que inclusive hablamos de la Unión Soviética, un grupo de países se desintegra en 1991, se separa en 15 países. Algunas personas, algunos comentaristas han dicho que posiblemente Rusia quiere como que regresar a la construcción de la nueva Unión Soviética, ¿no? A generar ese nuevo poderío, como ese, ¿no? Por un lado está, digamos que posiblemente sea eso. Por otro lado está China, una potencia también que viene tejiendo, me parece, de manera increíble y estratégica y muy, muy sigiloso, muy sigiloso. Y yo creo que pues es que los chinos tienen una visión y hasta una doctrina, no sé, muy diferente a los occidentales, ¿no? Y por otro lado está Estados Unidos, ¿no? Y que ya lo vemos de manera, digamos, legal. Está constituida la OTAN, o sea, una alianza fuerte de países, 30 países, si no me equivoco. Pero a ver, México, Latinoamérica, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué? A mí me llama mucho la atención la relación que tiene Alberto Fernández con el actual presidente, con México. Y no solo eso, porque entonces, así como fuimos hacia atrás, me iría un poco hacia atrás para ver cuando existía el Foro de Sao Paulo. Un grupo, digámoslo así, también integrado por algunos presidentes. En ese momento creo que no eran tantos presidentes como parece ser que hoy sí hay participación. Pero a ver, el Foro de Sao Paulo, que nace en Sao Paulo, Brasil. Digamos que encabezado, liderado o quien tenía ahí mucha mano, pues era Lula da Silva, que era presidente de Brasil. Después de que sale Lula de presidente, entra Dilma Rousseff. Y Dilma obviamente también pertenece al Foro de Sao Paulo. Había países como, tengo entendido, no sé, Venezuela, si no me equivoco, Ecuador, Correa, Bolivia, Evo Morales y otro, o sea, un grupo. Pero de México, pues había figuras políticas, pero nunca como una figura tan fuerte como la de un presidente. Ok, sucede algo muy extraño en Brasil, que luego me voy a tomar el tiempo para hacer un video sobre el caso de Odebrecht. Odebrecht, como lo conozcan. Sucede el caso de Odebrecht, una empresa brasileña que se derrumba, digámoslo así, porque la descubren que financiaba con sobornos a muchos países. No recuerdo si eran más de 10 países, seguramente sí. No recuerdo la cifra exacta. Más de 10 países donde aventaba sobornos y con eso agarraba contratos y hacía negociaciones políticas en materia energética y demás. Esa empresa hace negocios con México, en donde se habla de que 10.6 millones de dólares llegaron aquí
Y que hay que decirlo porque si hay detenidos. Está detenido el director de Pemex, ¿no? Ok. Lo voy a poner nada más como contexto para no meterme más, pero a ver. Está detenido el de Pemex por recibir esos 10.6 millones. Un criminal confeso, porque confesó y de ahí está la información. Y el Foro de Sao Paulo, porque esto sucede en Brasil, para esos mismos tiempos detienen a Lula da Silva, a Dilma Rousseff, ¿no? Y algo sucede en Brasil que en las elecciones que hubo, en las últimas que tuvieron, curiosamente, de venir de un país con gobiernos de izquierda, digámoslo así, o con ciertas ideas muy acercadas al socialismo o hasta al comunismo, gana la ultraderecha con Jair Bolsonaro, ¿no? O sea, un cambio súper radical. Bueno, hoy está libre Dilma y está libre Lula. Lograron solventar sus temas jurídicos. Pero surge un nuevo grupo que se llama el Grupo de Puebla. Y ese grupo, pues nace en México, en Puebla, integrado por, digamos que los mismos que integraban el Foro de Sao Paulo y algunos otros más, pero ya hoy algunos son presidentes como Alberto Fernández, ¿no? Y en el caso que ahorita parece ser que Alberto es como que el que trae la batuta fuerte del Grupo de Puebla, pero pues, nace en México. Nace en el 2019, ya durante el gobierno de Andrés Manuel, y el presidente nacional de Morena pertenece al Grupo de Puebla. Entre otros, Beatriz Paredes, que, bueno, Beatriz Paredes era del PRI, ¿no? O sea, digamos, no es como marcas, ¿no? Hay personajes inmiscuidos, ¿no? Ahí. A ver, lo menciono ¿por qué? Porque estamos hablando de la Unión Soviética. Perdón. En ese grupo ya no solo es de Latinoamérica, sino ya le llaman de Iberoamérica, con idea progresista. Y está España, inmiscuido. Que usted hizo su máster en España, me faltó decirlo, su maestría o su máster lo hizo en España, ¿verdad? Sí. Y ya había ido también de intercambio a España como estudiante, sí, ¿verdad? Es correcto. También. Ok. España pertenece también a este grupo. Obviamente el sector progresista, ¿no? O sea... Podemos. Ajá, es correcto. Entonces pertenece... Y es un grupo. Es un grupo en este momento fuerte, digámoslo así, porque casi toda Latinoamérica está en ese grupo. Yo quiero... decirlo como contexto, nada más, para luego yo entrar a ese tema y mencionar bien, o sea, nombres y todo, y países y... Pero a ver, es un grupo, porque si se fija, hablamos del occidente, hablamos de la Unión Europea, hablamos de Rusia, y hablamos de China, bueno, África, la verdad no, tampoco lo tomamos en cuenta, pero digo, no hablamos de Latinoamérica, y a mí me interesa, ¿no? O sea, me interesa porque digo, a ver, ¿qué está sucediendo? Y sobre todo la participación de México, que posiblemente México es un país que tiene un juego muy importante y de repente no nos lo dicen o no nos damos cuenta o no sé qué sucede. Pero, a ver, digamos, México hoy es afín al Grupo de Puebla. Y hace unos días hace unas declaraciones el presidente de que México no es la colonia ni de Rusia, ni de Estados Unidos, y sí dice que ni de China. Pero a ver, digamos que los orígenes de este grupo, del Foro de Sao Paulo, hoy Grupo de Puebla, que su ideología está más hecha hacia este lado que es la izquierda, ¿no? Si tenemos de aquel lado a un país también como silencioso, cauteloso, que es China, y si pudiésemos ver las relaciones que tiene México y Latinoamérica con China, pudiésemos estar viendo que
Digo, o sea, es pregunta, podemos estar viendo la conformación de un nuevo grupo comparado, digamos, con la Unión Soviética, comparado con el grupo occidental de la OTAN, de la Unión Europea, no sé. A ver, es importante también de aclarar algo. Ya ves que los países del G7, que es casi toda la comunidad internacional. Sí. Casi, me dan bastante risa cuando salen las noticias que dice, y la comunidad internacional dijo, ¿no? Y luego siempre son los mismos 7 países. 7 países. Bueno, hay otro contrapartida de ese grupo que se llama el E7. Ok. Y pertenece a México a ese. Y Turquía y otros países. Ok. Entonces, creo que también está Rusia. Ya no recuerdo. Me acuerdo muy bien de México y de Turquía. Y Turquía. Y que hay buena relación entre México y Turquía. Sí, entonces estos se llaman los países emergentes. Además de los BRICS, que esa es otra cosa, Sí. ¿no? Y estos países están haciéndole como sombra al G7. Ok. Entonces, bueno, en eso por un lado. Por otro, con la guerra que está surgiendo en Ucrania, que además te digo, es por los recursos naturales, etcétera. Aquí es un punto de inflexión tanto para Occidente como para Oriente, porque aquí ya se está reconfigurando el nuevo orden mundial. Estados Unidos, desde 1991, pues fue el líder, ¿no? Hegemónico del mundo. Y temo decir que se quedó dormido en sus laureles, diciéndolo de manera coloquial, ¿no? Creyó que siempre iba a tener el mismo nivel político y económico, ¿no? Pero luego después viene lo que es, pues se dio cuenta que antes todo era made in the USA, ¿no? La fábrica era Estados Unidos. Pero bueno, por la cuestión de que era mucho más barato, las industrias se fueron yendo a otros países, ¿no? Entonces se desarticuló la industria en Estados Unidos y se fue hacia los países de Asia, de Asia del Sur específicamente. Vietnam, India, China, que son países bastante baratos para producir. Sí. Entonces, porque le salía más barato a la industria de Estados Unidos, pues no pagar tantos derechos, no pagar tantos salarios, ¿no? Y esto le benefició bastante a India y a China. ¿Por qué? Porque China se convirtió en la fábrica del mundo. O sea, por eso cuando comenzó lo que fue la crisis del coronavirus, que no había nada porque es que casi todo, al menos todo lo de salud y todos los medicamentos y todo se produce entre China e India. Todo está hecho en China e India y en Vietnam, o a lo mejor en Filipinas, ¿no? Pero todo está hecho ahí. Entonces, esto a la larga le produjo a China, pues, tener una posición muy importante, porque, ojo aquí, creo que en 2035, no estoy segura si es 2035 la fecha exacta, pero cumpliría China 100 años el Partido Comunista Chino. Y se propuso China para ese año ser el líder hegemónico mundial. Wow. Exacto. Entonces, se tiene previsto que entre 2025 y 2035 ya sea el número 1 del mundo. Entonces, de hecho, te digo, en la rueda de prensa que dio Biden frente al Congreso, que dijo que la guerra era con China, no contra Ucrania, porque ellos ya se están disputando este liderazgo mundial y ya existe una relación, porque ya está firmada la relación de amistad con Rusia. Y también, bueno, ahí también entra un poco en juego la India. Sí. Entonces, se está disputando un nuevo orden mundial en donde no se quiere que Estados Unidos es el que lidere, sino que sea China y que sea más un mundo multipolar. Que es lo que a la mayoría bajo el consenso de Shanghái les interesa más. Que sea un mundo multipolar, pero bueno, a la cabeza obviamente que esté China y obviamente Rusia e India, ¿no? Que son países muy importantes. Entonces, están disputando. Y es por eso que estos países, pues en este conflicto armado con Ucrania, no han impuesto sanciones. Porque, ojo, las sanciones que les han impuesto a Rusia, y ahorita voy a lo de América Latina, que fue principalmente económico, quitando a Rusia del SWIFT, pues realmente, a ver, a Rusia no le impacta tanto. La gente sí está bastante asustada, que yo tengo conocidos en Rusia, amigos míos, y están asustados porque al final sí, o sea, sus tarjetas tienen Visa o Mastercard, ¿no? Y les da miedo que, pues, no se pueden usar en su país. Que tienen razón, o sea, cuando no conoces algo, pues te asusta, ¿no? Sí. Pero
Rusia ya estaba preparado desde 2014 y creó su propio sistema SWIFT alternativo. Y China también. Y entonces ya había un convenio entre China y Ucrania cuando fue lo de los Juegos Olímpicos de Pekín, en donde le dijo a China a Rusia, ¿sabes qué? El petróleo que no te compre la Unión Europea, yo te lo voy a comprar y te lo pago en rublos. No, te lo pago en euros, porque es más... En euros. En euros, te lo pago en euros. Entonces, pues obviamente eso a Rusia pues le beneficia fenomenal y no tiene que utilizar el dólar y es la primera vez en la historia. Es correcto. Y entonces, hoy salió la noticia también que ya también se creó este sistema alternativo entre India y Rusia para que ellos mismos puedan hacer la compraventa. Y a esto quería hacer énfasis. Actualmente vivimos en un mundo en donde la política no es ideológica, es pragmática. Y sí, a lo mejor la mayoría nuestro presidente se puede decir que es de izquierda o de derecha, no sé, depende, en ciertas cuestiones. Sí. Yo no creo que sea de izquierda por completo. Ni yo. Porque hay muchas énfasis, tiene mucho énfasis en derecha también. Depende de la perspectiva que se vea. No es tan izquierdista como la gente lo cree. Es correcto, coincido. Entonces, más bien la mayoría de los dirigentes son pragmáticos. Y todos los países se van a alinear conforme a sus propios intereses políticos y nacionales. Da igual la ideología que sea. Yo creo que eso ya quedó en el pasado. Entonces, en la Unión Europea, en Estados Unidos, sí han impuesto sanciones y todo, pero los países europeos también son libres para rebajar esas sanciones, si les afecta al país, claro está. Y cuando fue lo del Brexit, no sé si supieron que cuando salió Reino Unido de la Unión Europea, ya se tenía previsto, ya se había analizado que iba a aumentar el nacionalismo. Y decían, ojo, que me acuerdo que yo lo leí de un experto, que decía, si gana el Brexit, va a ganar Donald Trump, y si gana Donald Trump, va a aumentar el nacionalismo y la izquierda en los países a nivel mundial. Y bueno, esto ya se está viendo. O sea, ganó Donald Trump correcto. Y el nacionalismo arrasó en todo el mundo. Sí. Entonces, lo que decías de lo de Puebla y lo de Lula da Silva y todos esos, que se vaya a crear otra Unión Soviética como tal, no, pero Rusia sí quiere volver a tener este control sobre los territorios que antes eran parte de la Unión Soviética, porque quiere volver a expandirse. Quiere volver a crecer como un imperio y quiere que en el nuevo orden mundial él sea uno de los líderes mundiales y no quedarse como el que fue, ¿no? Sino seguir. Así es. Entonces, eso también, pues por eso no se va a ir Rusia de Ucrania. Y a lo mejor podemos ver, de hecho, te digo, había leído un analista también que decía, de la BBC, que decía que sí considera que, a ver, no estoy segura, yo creo que no, pero bueno, lo voy a decir que sí, él sí cree que vaya a invadir Polonia, porque Polonia es el país que está, casi todo el armamento que viene de Europa y de Estados Unidos, todo llega a Polonia, todo llega a Polonia y de Polonia se distribuye. Entonces, realmente a nivel internacional, Polonia es el que está ayudando directamente a Ucrania. Entonces, Polonia sí forma parte de la OTAN. Sí. Y si ve que sí está funcionando, pues a lo mejor se va a Estonia, Lituania, Letonia, ¿no? Finlandia a lo mejor, aunque no fue parte de la Unión Soviética. Pero sí quiere volver a tener este liderazgo y lo que quiere Rusia también es reconfigurar las fronteras de los países. Que esto no se veía desde la Segunda Guerra Mundial, cuando ya quedó reconfigurado el mapa mundi. Entonces, lo que quiere Rusia en este hecho, en Europa como tal, es reconfigurar otra vez pues, los territorios, ¿no? Sí. Que te digo, esto es algo pues nuevo para mucha gente. Y dirás, ¿y por qué si hay otras guerras en el mundo, por qué nada más se habla de esta, no? Simplemente pues porque está en Europa. O sea, la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron en Europa. Ya no se tenía previsto que hubiese otra guerra en Europa, por lo cual pues todo el mundo está volcado en esa. Y la importancia que tiene también México y América Latina sí es importante, pero no es tan importante. Y te voy a decir por qué. Dentro de la geopolítica existe una región que es que no recuerdo cómo se llama. Bueno, pero está el mapamundi. Y la región más importante se encuentra entre Asia Central y Oriente Medio. Y se dice que quien controla esa región controla el mundo. Entonces, México no entra en eso, ni América Latina. Entonces, ¿por qué? Porque todo eso es ahí donde se concentra la mayor cantidad de recursos energéticos, minerales, para poder subsistir. Entonces,
Por eso es que también están las constantes guerras ahí. Por eso es que Afganistán, por eso es que, Libia no está tan allá, está más para allá, pero Afganistán, Irak, Irán, Irak, Ujú. Yemen, Omán, todos esos, o sea, están en conflicto. Y obviamente también entra ahí Ucrania un poco más, bajando hacia Siria, Georgia y todos esos Sí. países. Porque quien controla esa región va a controlar el mundo. Y tristemente, pues la situación geográfica de América Latina no entra. Sí. Sin embargo, sí es importante América Latina y México porque tanto Rusia como Ucrania, bueno, antes, en 1991 estamos hablando, Estados Unidos era el que tenía el control total de América Latina. Ujú. Sí. Pero ahora se está viendo cada vez más Sí. que Rusia y China están entrando muchísimo tanto a la política como a la economía, como a través de las inversiones. China es lo que Ujú. está haciendo. Sí. Yo te presto dinero porque lo que tiene China se llama lo de la ruta de la seda. Que de hecho la ruta de la seda es, ¿qué se puede decir? La estrategia geopolítica más importante de toda la vida de la humanidad. O sea, la más importante. Mucha gente no la puede observar, no puede ver el impacto, pero es lo más importante. Y lo que está haciendo China ahorita, y por eso se está modificando también aquí en América, es yo creo mi propio banco de desarrollo de infraestructura, que es lo contrario al Banco Mundial, Ujú. y yo te invierto, y eso está haciendo también con África. Ok. Entonces yo te invierto a ti para que crees puertos, para que creas carreteras, que creas no sé qué, ¿no? Y a cambio de eso, bueno, otras cosas se verán, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que por eso es que China está teniendo cada vez más influencia dentro de América Latina, y eso no le gusta a Estados Unidos. Exacto. Y Rusia, pues con sus bastiones de siempre, ¿no? Cuba, Bolivia, Nicaragua. Ujú. Pero también, pues, se está dando cuenta que hay muchos países que también como que cada vez están alineando más hacia Rusia y hacia Putin, ¿no? Principalmente. Hay que ver, o sea, Argentina es uno. Claro. Y no, la elección que acaba de pasar en Chile con Boric. Oh, sí. ¿No? Interesante, sí. Totalmente. Entonces, por eso sí, a mí me interesaba poner en el mapa a Latinoamérica porque, o sea, algo está sucediendo. ¿Me explico? Algo está pasando. Claro, no lo es que sé. imagínate que Estados Unidos como líder mundial pierda su propio territorio. Exacto. O sea, sí, no. ¿cómo le dicen? Su trastero, ¿no? Su cochera. Es su coche, su patio, como siempre han dicho, su patio trasero, ¿no? Claro, o sea, es Entonces, impensable. Entonces, yo creo que ante ese escenario que usted lo menciona, que tú lo mencionas, hay analistas que están hablando de la desglobalización precisamente porque, a ver, si por un lado a Estados Unidos ya no le conviene la globalización, entonces va a propiciar una desglobalización porque hay otros grupos que se están globalizando, o sea, entonces, no sé, quisiera yo pensar que por eso algunos analistas hablan de desglobalización y que inclusive ya es parte del nuevo orden y va a haber personajes como Larry Fink de BlackRock que va a estar, ya hizo un anuncio, ¿no? Ya ayer, antier, que tiene mucho impacto a nivel mundial y que son mensajes que de repente agarro y digo, bueno, podrá estar sucediendo precisamente efectivamente una desglobalización por conveniencia y que vaya a propiciarse mejor el nacionalismo y sectorizar en sectores más pequeños. Ok. Pum. Hay una palabra que se llama localización, Ok. que es el término entre globalización y localización y lo local. Ajá. Que Ok. se considera que eso es lo que se está viviendo. Es como, Ok. piensa global pero actúa local. Sí. Yo no considero realmente que vaya a haber una desglobalización, Ok. porque siempre va a seguir existiendo. Lo que sucede, sí, claro, está aumentando el nacionalismo y sí se está fragmentando el sistema internacional. Eso sí es lo que está pasando. Ok. Pero va a seguir habiendo una globalización, porque la globalización también se da en regionalismos. Ujú. Y los grupos, o sea, los países siempre van a querer formar parte de un grupo mayor por muchas cosas, Sí, ¿no? sí, sí. Para apoyo político, económico, entre otras. Y sí, Sí. entonces, mientras haya este regionalismo, va a seguir existiendo esta globalización, porque al final va a impactar Ujú. a nivel mundial, ¿no? Sin embargo, te digo, sí se está fragmentando
el viejo orden mundial. Así es. Se está fragmentando en muchas cosas. El sistema económico y financiero, que con el aumento de las criptodivisas, que eso es súper importante. También se está fragmentando el uso del internet, que a ver, bueno, eso yo sí estoy a favor, yo sí soy nacionalista en eso, porque ¿cómo es posible que tus datos de tu gente, de tu pueblo, de tu país, no los tenga tu país, ¿no? Claro, los sí. tenga, no sé, en otro país que Otro ni sabes país, que así existe, es. ¿no? Y bueno, entonces sí se están fragmentando en muchas cosas, pero la globalización no se va a terminar. Simplemente es como dicen, va a cambiar de color, pero va a ser la misma, ¿no? Como bueno, es un poco triste lo que voy a decir, pero como los partidos políticos, ¿no? De que dicen, bueno, al final un color y otro sigue siendo lo mismo, Sí, ¿no? sí, triste. Sí, qué triste. Ya. Sí. Pero va a seguir siendo lo mismo, o sea, ahorita está Estados Unidos, pero a lo mejor va a estar China y va a seguir siendo lo mismo. Ujú. China va a querer tener un control global, no lo va a querer tener que todo sea nacionalista, sino Sí. cómo va a controlar el mundo. Es correcto. Y lo tiene previsto y lo va a lograr. Así es. Maestra, ¿algo más que se nos esté pasando? ¿Algo que quiera agregar? Y porque, ¿sí? Ok, y luego yo ya finalizo con una Antes de que se preguntita me que le olvide. voy a hacer. Esta guerra en Ucrania es una guerra no solamente militar. Hay que recordar esto. Es una guerra que es híbrida. Y las guerras híbridas ya son las modernas, las que vamos a ver de aquí en adelante. Sí. Porque es una guerra militar con un despliegue, obviamente, del ejército en territorio, pero también es una guerra de desinformación y es una guerra psicológica, Totalmente. donde manipulan a la gente. Y entonces estas tres guerras compiten y es por eso que vemos que hay varias narrativas. La narrativa occidente, como tú ya lo habías comentado, con todos los medios que tienen a la cabeza los británicos y los estadounidenses, y luego pues la narrativa de Rusia con Russian Today y RT Noticias y Sputnik y de China por otra parte, que manejan tres narrativas diferentes. Entonces, esta guerra es principalmente, les digo, está relacionada con la desinformación, con las fake news. Sí. Yo por eso siempre hago énfasis cuando le digo a la gente, cuando les digo a mis alumnos, cuando lo publico en Facebook, no se crean todo lo que ven. Porque es tanta la desinformación que las imágenes que tú ves en Facebook o en Google o en Twitter o lo que sea, puede que sean photoshopeadas y que no sean ciertas. Por eso es importante que siempre que lean todos los diferentes medios de comunicación con las diferentes narrativas. Así es. Porque aunque estén contando lo mismo, te lo van a contar de manera diferente. Y ahí es cuando tú dices, ok, esto no me cuadra, ¿no? Y en esto traje aquí una imagen que quiero decirles. Ok. Que se llama Decálogo de la propaganda de la guerra. Okay. Número uno. Esto lo publicó Arthur Ponsonby en 1928, Y dice, para que les haga clic en su mente. Número 1, nosotros no queremos la guerra. Número 2, el enemigo es el único responsable de la guerra. 3, el enemigo es un ser execrable. 4, pretendemos nobles fines. 5, el enemigo comete atrocidades voluntariamente. Lo nuestro son errores involuntarios. 6, el enemigo utiliza armas no autorizadas. 7, nosotros sufrimos pocas pérdidas. Las del enemigo son enormes. 8, los artistas e intelectuales apoyan nuestra causa. 9, nuestra causa tiene un carácter sagrado, divino o sublime. Y 10, los que ponen en duda la propaganda de guerra son unos traidores. Entonces, quería decírselos esto porque yo lo veo y no solamente los medios de Occidente, también los de Rusia. Sí, no, o sea, claro. están haciendo exactamente lo mismo, Sí. de que, no, es que inclusive China, de que China dice mucho de que Estados Unidos es el que tiene la culpa de todos los problemas del mundo. Sí. Y que primero, en lugar de andar atacando, primero que vean lo que hace, ¿no? Pero también Rusia y Estados Unidos como, no, Estados Unidos y Occidente, ¿no? Es que Rusia tiene la culpa, es el que invadió, las armas nucleares, está desinformando, no sé qué, es una guerra de desinformación. Y luego ves a Rusia que dice exactamente lo mismo. Sí. Entonces es como, bueno, ¿y a quién le creo, no? Así es. Y entonces aquí sí quiero, bueno, para terminar esto, quiero decirles que en una guerra los únicos que van a ganar son la industria armamentística. Porque yo les digo, la guerra es un negocio. Así. ¿Y quiénes van a perder? Todos. Todas las personas vamos a perder. Y lo estamos viendo. En Ucrania están perdiendo porque hay muchísimos desplazados, inmigrantes y refugiados que se han tenido que ir a Polonia, a Bulgaria, a Rumania y otras partes de Europa, ¿no? Sí. En Rusia está perdiendo la gente por el temor a esa rusofobia
que también lo están padeciendo Sí. y tienen miedo también de todas las sanciones económicas que les afecten en su bolsillo, ¿no? Y bueno, a nivel político también ni hablar. Lo están viviendo en Europa porque Europa, con toda la ola de inmigrantes, también le afecta económicamente. Y también las sanciones contra Rusia le afectan a la economía de Europa, ¿no? Y la gente, pues también, sus ideales, sus valores. Igual a África, a Estados Unidos, China y América Latina también, a todo el mundo A le todos, afecta. sí. ¿Por qué? Como ya les dije antes, la subida del petróleo, la subida del gas, la falta de recursos, que no la hambruna. La hambruna, sí. O sea, sí, a sí. todos nos afecta esta guerra. Y quien diga lo contrario, por si a lo mejor se encuentran a un político o a un personaje famoso que diga que no es cierto, que no nos afecta, claro que nos afecta. Ujú. Porque el petróleo afecta la producción, obviamente, de la cosecha y la Sí, siembra, porque sí, todo sí, está sí. monitorizado, ¿no? Exacto. Y ¿ustedes creen que los estantes del supermercado, cómo llegan? ¿Volando? Se Ujú. requiere todo, gasolina y petróleo. Así Y es. entonces, todo eso tiene que ver también por la situación de Ucrania. Y otra cosa también que quiero comentar. Estados Unidos había dicho que iba a aumentar su producción para bajar principalmente el precio del petróleo en Estados Unidos y en el nivel del mundo. Pero sí, pero no va a afectar tanto, o sea, de manera positiva. Ok. Porque Estados Unidos no puede proveer de todo el petróleo al mundo, ni todo el Exacto. gas. Que sí, existen los países árabes, pero se necesita de Rusia. Y Ok. mientras sigan habiendo estas sanciones, pues la verdad es que es una tristeza, pero a nivel microeconómico nos va a seguir afectando muchísimo. Entonces, por eso yo les digo, la guerra siempre nos afecta a todos, aunque esté Ujú. a kilómetros y ni Sí, sepan sí, geográficamente dónde está. sí. Así es. Qué buen mensaje, maestra. Y la pregunta que le iba a hacer ya me la respondió ahí. Ah. ¿Quién sale beneficiado y quién sale perjudicado? Y ya la respondió. De mi parte, pues agradecerle, maestra, por haber estado aquí en este episodio número 23 de República X. Una charla muy amena en donde hay temas que en lo personal me gusta muchísimo. Pero nada como escucharlo de un especialista como usted y abrirle la puerta siempre, alguna vez que quiera dar algún mensaje, quiera venir a platicar, si esto sigue escalando, que posiblemente pueda seguir escalando, que podamos volver a tocar los temas. Este espacio está abierto, Muchas gracias. cuando guste. Vamos a toda la gente de República X, porque por decir, ya nos escuchan poco a poquito, pero ya nos están escuchando en Latinoamérica, Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, para acá en México, ya casi estamos a la mitad, si no me equivoco, de la República, pero estamos como distribuidos, nos falta un poco para acá, para Baja California, para el norte, para allá, para arriba. Pero Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nuevo León, nos están escuchando en Nuevo León. En la Ciudad de México nos están escuchando también. En el Estado de México, en Yucatán. O sea, sí estamos ahí como Morelos, en estado. Y nos están escuchando, acabo de revisar. Nos escuchan en Estados Unidos, en algunas partes de Estados Unidos, Washington, Ujú. California. ¿Cuál de los dos? No sé. Necesito revisar si seguramente algún familiar que tengo por allá, pero es California, Georgia, Texas, y por acá nos escuchan en Alemania, Ujú. alguien que nos está escuchando en Alemania, y nos están escuchando en Serbia. Entonces, o sea, muy extraño porque pues en las métricas que me aparezca es poquito, ¿no? Pero digo, no sé quién, alguna persona, obviamente, pero digo... Que aprenda español. Pues sí, ya nos están escuchando y poco a poco la idea obviamente es expandirnos y con estos temas expandirnos muchísimo más, me explico que... Y vamos a seguir hablando de política y cosas peores porque la idea de este proyecto es informar. Le agradezco mucho que haya estado en este episodio número 23. A todos los amigos y amigas de República X y que ven y escuchan este programa porque lo publicamos en Spotify, Apple Podcast, o sea, sí, casi vamos a aparecer en casi todas las plataformas, así Excelente. que
Entonces, la maestra, su contacto para que la claro. contacten, ¿cómo la pueden contactar? Facebook, sus redes. Sí, claro, mi Facebook es Miriales Cisneros, Ok. mi Instagram Miriales SC. Twitter sí tengo, pero la verdad es que no lo uso, se me hacía muy Yo también. tóxico. Sí, la verdad. Llegó un punto donde dije, necesito descansar. Y Sí. bueno, tengo LinkedIn Ok. también ahí, Miriam Alejandra Cisneros de la Cruz. Ok. Mi correo electrónico miriale.cisneros@gmail.com. Perfecto. Así que pues por donde quiera. Perfecto. Por ahí la vamos a estar etiquetando en lo que vamos a estar haciendo. Y pues de mi parte, despedirnos de todos ustedes de este episodio número 23. Esperen más contenido que estamos creando. Suscríbanse al canal de República X Podcast en YouTube y en todas las plataformas. Mi nombre es Felipe Aguilar y a la orden. Muchas gracias. Estamos listos para finalizar. Nos vemos.